Muy bien, lo que ustedes están viendo aquí, chicos, es el tema potencial de oxidación y reducción. A ver, como ustedes pueden observar allí, cuando nosotros unimos, en este caso, dos reactivos, ven ustedes la lámina, dos reactivos, que en este caso puede ser una plata, puede ser un cobre, puede ser un zinc, ustedes pueden mezclar cualquier tipo de elemento, pero hay que reconocer algo básico, que cuando nosotros unimos dos elementos, pueden generarse lo que es el fenómeno redox, que significa reducción y oxidación. Bien, los términos de oxidación es quitar electrones. Acuérdense que oxidar es desproteger electrones. Y cuando estamos hablando de reducir es absorber electrones. Con esto en base, nosotros, bueno, cuando digo nosotros, hablamos de todo el conglomerado de químicos y físicos, han generado diferentes tipos de experimentos, los cuales les han dado resultados estándar. ¿Qué quiero decir con ello? Que en la tabla que tienen ustedes en la parte inferior ya es una tabla estándar que nos dicta y nos ha hecho conocer el cuerpo de químicos que se han hecho pruebas y los cuales hay elementos que tienen una unión con otro y genera tanto lo que es oxidación y también reducción. Es decir, cuando me uno con otro elemento, genero una reacción y formo un producto. Y a esto se le llama fenómeno redox. Ahora, mira, por ejemplo, el cuadro que tú ves ahí. Y quiero que te centres en algo especial. Bien, aquí dice potenciales de reducción. Vas a subrayar esta parte. Reducción significa que todos los elementos que tienes tanto el lado izquierdo y el lado derecho tienen la oportunidad, yo les voy a poner de forma fácil, de que absorber electrones. Todos, ¿sí? Pero, aquí va el pero, cuando se une con otro elemento, este puede generarse reducción o oxidación. ¿Por qué? Aquí tenemos parámetros. Bien, por favor, en el lado izquierdo tú tienes litio, calcio, sodio, agua, zinc, hierro. Ojo aquí con este detalle, me paro aquí. El hierro, como tú lo conoces, es un metal y habíamos hablado en primero de bachillerato, creo con ustedes, de que este es un divalente y tienen grados de oxidaciones que trabaja con 2 y más 3. Y dependiendo de ese grado de oxidación, también tiene su potencial de reducción. Porque si tú te centras ahí, el potencial de reducción 2, mira en la parte derecha, acá tenemos un hierro que tiene grado de oxidación 3 y el resultado de potencial de reducción es diferente. ¿Sí? El uno tiene menos 0.44 y el otro tiene más 0.77. Bien, aquí hay un detalle interesante. Todos los elementos al lado izquierda, como tú puedes ver, tienen el signo menos. ¿Qué significa? Que tienen un poder muy bajo de reducción, menos de 0. Y por el otro lado, al lado derecho, yo tengo los elementos que yo puedo utilizar en una reacción en celdas o semiceldas electrolíticas o electroquímicas que puedan generar lo que se llama este fenómeno de reducción. Por ejemplo, cobre, yodo, hierro con grado de oxidación 3, plata, bromo, cloro, el peróxido de sodio, el peróxido de hidrógeno, perdón, el flúor, tienen poderes de reducción. Es decir, que si este grupito lo unimos con el grupo del lado izquierdo, estos de aquí son los que van a reducir. Es decir, van a ganar electrones. Y estos tienen valores sobre 0. Por ejemplo, el cobre tiene un valor positivo, más 0.34. Bien, esto de aquí es las siglas para decir que es el potencial de reducción en voltios. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo nos hemos dado cuenta de que hay algunos elementos que son reductivos y otros que se oxidan? Muy bien. Aquí va la explicación de esta página que es muy importante. Bien, ustedes pueden ver aquí un gráfico en la parte superior y aquí se obtiene dos elementos. En este caso yo tengo al lado izquierdo. En la parte inferior, ¿cuánto tiene hidrógeno? Bien, Daniel, ¿cuál es el valor del hidrógeno como potencial de reducción? Cero. 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno como elemento no absorbe electrones, ni tampoco, escúchame bien esto, lo voy a hacer bien despacio para que todos puedan captar, tampoco no se oxida, porque el valor es 0, ¿sí? En esta tabla la vamos a poner
como base para poder interpretar el potencial de oxidación y reducción. Muy bien, y comenzamos. El potencial de reducción es una sustancia o elemento que puede definirse como la tendencia de sus átomos para aceptar electrones. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron un experimento o lo están haciendo de las celdas electrolíticas, la galvanoplastia? ¿Y qué pudimos observar? Que hay un grupo, ¿sí?, que absorbe los electrones. Cuando lo poníamos sulfato de cobre a los experimentos anteriores, ¿qué pasaba con el cobre que estaba más 2? ¿Qué decía? Que este aquí se reducía, absorbía electrones y se transformaba en Cu con grado de oxidación 0. Es decir, un cobre sólido, un cobre metálico. Y a eso se le llama potencial de reducción. Este potencial de reducción implica la existencia de dos polos o dos electrodos. Voy desmenuzando poco a poco. Bien, nosotros no podemos determinar en ninguna parte del mundo que un metal tiene un poder de reducción o oxidación si es que no se utiliza otro electrodo. Es decir, yo necesito en laboratorio tener siempre dos componentes, dos electrodos, que uno forme cátodo y otro anodo, para poder observar cuál es el poder que tiene ese elemento, si puede ser de oxidación o reducción. Por lo que no es posible medir el potencial de un electrodo aislado. Es imposible. Lo que sí tenemos como conocimiento que el zinc como metal tiene un grado de oxidación 0. Pero en el momento que este lo unimos, por ejemplo, con el cromo, con el cobre o con otro elemento, este ya genera una reacción. Y a esto se le llama redox, ¿sí? Ahora, por esta razón, el potencial de una sustancia cualquiera que ésta sea, de la tabla que ustedes tienen en la parte inferior, pues nosotros necesitamos relacionarlo con otra sustancia. Y esta sustancia la vamos a coger, la que le pregunté a Daniel, el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene grado de oxidación y reducción 0. Entonces, por convención, se utiliza el hidrógeno, ¿sí?, como electrodo normal de hidrógeno. Bien, vean por favor el gráfico. Aquí yo tengo el hidrógeno y se lo utiliza. Este se lo genera como un referente. Bien, les voy a hacer un ejemplo. ¿Sí se acuerdan ustedes que en matemáticas se hablaba de longitud? Tenemos un referente ahí, tenemos el metro, ¿verdad? El metro da su múltiplo, ¿verdad? Y también múltiplo. Un submúltiplo del metro, un milímetro. Un múltiplo, un kilómetro. Nosotros aquí también, para poder determinar los grados de oxidación y reducción, la potencia que estos elementos tienen, hemos cogido como patrón el hidrógeno. Ahora, este experimento que se ve en la parte superior, no se le cambian las condiciones, se utilizan las mismas condiciones con diferentes elementos para poder saber su potencial de oxidación. Por ejemplo, en el ejemplo que ustedes ven allí, este se ha utilizado a una presión atmósfera, es decir, a 760 torr. Acuérdense ustedes de la presión de los gases. Habíamos hablado que podemos medir en atmósfera, en torr, ¿sí? También tenemos que tener una temperatura de 25 grados centígrados. Y además de eso, tiene que tener una concentración de protones de ion de hidrógeno de 1 molar. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones nosotros podemos poner el hidrógeno y podemos poner el zinc, el litio, el calcio, el sodio, el hierro, el plomo, el bromo, la plata, cualquiera de esos elementos en esas mismas condiciones y nos van a dar o abortar un resultado. Que los resultados se evaluarán en voltios, ¿sí? Aquí está en el párrafo, voltios. Y aquí mira tú, aquí tenemos el potencial, en este caso de zinc, es 0.76, ¿qué? Voltios. ¿Y por qué decimos voltios? Porque podemos utilizar un voltímetro y nos vamos a dar cuenta que la reacción que se ha hecho del zinc al hidrógeno, ¿qué es lo que pasó? Mediante el hilo conductor se transportaron electrones, que esto nos da un voltaje, ¿sí? Una electricidad que nos da el valor de 0.76. Ahora, ojo aquí, quiero que me preste mucha atención. En el paréntesis he puesto lo que se redacta allí. Quiero que preste mucha atención. El sistema que se ve ahí es al lado derecho el hidrógeno y al lado izquierdo tenemos el zinc, como tú puedes ver en la figura 8. Por eso les pedí que abran el libro para que puedan seguir. Ahora, en el voltímetro, lo que marca allí nos da un valor, que este es de 0.76 voltios. Ahora, escúchame bien.
Eso nos hace ver que en este caso se generó una oxidación. Ahora, ese valor que tú ves ahí es positivo, es más 0,76. El 0,76 positivo es el valor, repito, potencial de oxidación. Es potencial de oxidación, no es potencial de reducción. Ahora, ¿cómo puedo yo sacar el potencial de reducción? Escucha lo que vas a ver en este momento. Bien, este valor corresponde a la reacción, ya lo repetí 2 veces y esta es la tercera vez, la reacción de oxidación de zinc. Por lo tanto, representa el potencial estándar de oxidación de este elemento, utilizado ya con el hidrógeno. Ahora, para poder sacar el potencial ahora de reducción, es el mismo valor. ¿Cómo es esto, licenciado? Sí, es el mismo valor. Se ha visto de que el mismo valor de oxidación y reducción es idéntico, pero, aquí hay un pero, el signo cambia. Es decir, si acá yo tengo el valor de oxidación que es positivo 0,76, cuando yo digo cuál es el potencial de reducción, es el mismo valor, pero negativo. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica? Se dio cuenta de este fenómeno. Nosotros utilizamos en laboratorio 2 electrodos. En este caso se utiliza el hidrógeno, que tiene un valor 0, y se utiliza las otras sustancias. Y se observó que tienen un potencial de oxidación y un potencial de reducción igual. Pero la diferencia es que cambian los signos. El uno se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. Cuadro en la parte de abajo. Y explico. Aquí yo tengo el potencial de reducción estándar, ¿verdad? El cobre, aquí tenemos más 0,34. Estoy hablando del potencial de reducción. Ahora, si hablamos del potencial de oxidación, ¿cuánto sería? El mismo valor, pero en negativo. Si estoy hablando de plata, el potencial de reducción estándar es más 0,80. Si yo les digo cuál es el potencial de oxidación, es negativo, sería 0,80. ¿Qué? Potencial de oxidación. Y por eso yo les voy a explicar en la pizarra cómo se realiza esta situación. Bien, tomando en cuenta eso, ¿sí? Vamos a ver la pizarra. Muy bien. A ver, chicos, préstenme atención. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Bien, estamos hablando del potencial, pueden anotar por favor, de reducción, ¿sí? Estándar. Muy bien. Ahora, como se dice en el análisis que hemos observado allí, se utiliza 2 electrodos. No se puede decir a ciencia cierta si uno tiene ese poder de reducción o tiene un poder de oxidación. Se debe utilizar siempre uno como base. Y en este caso vamos a poner un patrón. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? Lo voy a poner acá. Es el hidrógeno. ¿Sí? 2 moléculas de hidrógeno acuoso. ¿Sí? Este de aquí, al ganar 2 electrones, ¿sí? Tenemos un resultado. Este hidrógeno se transforma en gas. Ahora, en el recuadro que tú ves al lado, ¿sí? Y ya lo contestaron, tiene un potencial de reducción y este es igual a 0. ¿Sí? Si tú ves el gráfico que está en el libro, está en una semicelda, que lo encuentras al lado derecho. Así que esto es en una semireacción. ¿Sí? Muy bien. Y esto de 0,0 es en voltios. Bien. Ahora, tomando en cuenta se ha hecho experimento con los demás elementos. Si vamos a coger 3, por ejemplo, plata. ¿Sí? Plata acuosa. Al sumar los 2 electrones, nos da un resultado. Un plata seco o sólido. ¿Sí?
Muy bien, aquí me ayudan ustedes. Brenda, ¿cuál es el valor que tengo de potencial de reducción estándar allí? 0,80. ¿Positivo o negativo? Eso es importantísimo. Positivo. Recuerda que si yo hablo de potencial de reducción, tú tienes que darme el signo. ¿Es positivo o negativo? Porque si tú me dices que este es positivo, creo que me dijiste 0,80, ¿verdad? Sí, licenciada, 0,80. Ya. Si tú me pones menos 0,80, ya no estamos hablando de potencial de reducción. Estaríamos hablando de un potencial de oxidación. Es lo inverso. Ahora, este potencial de reducción, ¿sí? Se lo da en voltios. Tomando en cuenta, ¿cuál? Este patrón. Que ahí ustedes pueden ver en la lámina. Vamos por otro. Vamos por cobre. Cu, ¿sí? 2 más 2. Y acuoso. Le vamos a sumar más 2 electrones y este me está formando un cobre sólido, ¿sí? Y este tiene un valor. Vuelvo y repito, ustedes tienen una tabla de potencial de reducción y ya se van a dar cuenta porque repito varias veces. ¿Cuál es este valor? Dícteme por favor, Micaela. ¿Cuál es el valor del cobre? Más 0,34. Más 0,34, ¿sí? Es el potencial de reducción estándar en voltios. Tomando como referencia este, también vamos a sacar del zinc, ¿sí? 2 acuoso más 2. Este nos da un zinc sólido o seco, ¿sí? ¿Cuál es el valor de este? Dígame, por favor, Génesis. ¿Cuál es el valor del zinc? El valor del zinc es de menos 0,76. Ah, ya se dan cuenta de que es importante poner ahí porque no todos los elementos están en positivo. Ahora, les voy a hacer aquí lo que ustedes estuvieron haciendo, los que están haciendo la práctica, o lo que vieron al inicio. Nosotros vamos a generar una reacción, ¿sí? Con estos elementos. Y vamos a tomar lo que ustedes ya han hecho. Sí, vamos a hacer una reacción con esos elementos en una celda electrolítica. ¿Sí? Celda electrolítica. Muy bien. Ahora, présteme atención aquí. Vamos a utilizar aquí un valor positivo y un valor negativo. Aquí estamos hablando que cobre solito se ha identificado que tiene un potencial de reducción estándar 0,34. Pero zinc tiene un valor reducción negativo. Así que los vamos a unir los dos para ver qué ocurre, ¿sí? No solamente se lo puede hacer en laboratorio, también en pizarra, gracias a que tenemos estos valores estándar. Bien, cobre, Cu2, acuoso, le sumamos más 2 y tenemos Cu sólido, ¿sí? Y tenemos el valor, ya me lo dictaron ustedes, que es más 0,34. Ojo aquí. Bien, aquí va lo que quiero que comprendan. El zinc se une con el cobre. Muy bien. En la tabla, cuando nosotros tenemos más, ¿sí? Que en este caso, cobre lo tiene, significa que él va a ser el que va a tomar el poder reductor. Es decir, él es que va a ganar electrones versus a zinc.
porque zinc no tiene mucho poder de reducción. Así que al momento de yo mezclarlo con el zinc, con esos datos yo puedo saber cuál se va a ser el agente de oxidación y cuál va a ser el agente reductor. Miren ustedes qué pasa. Zinc, ¿sí? Seco, le ponemos los 2 electrones y ¿qué ocurre? Ese zinc, ¿sí? Se vuelve más 2 y se transforma en un acuoso. Los 2 electrones. Bien, explico esto. Bien, ¿qué pasó? El cobre tiene potencial de reducción estándar y este tiene 0.34. Al unirlo con zinc perdió ese potencial de reducción. Se transformó en el elemento que se oxida. ¿Y qué habíamos mencionado anteriormente? Que cuando hablamos de potencial de oxidación es el inverso del potencial de reducción. Ahora, zinc, ¿cuánto era? Menos 0.76, lo que significa que este de aquí se transformaría en 0.76. Explico. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? Aquí pongo. ¿Qué es lo que ocurre? Se reduce. ¿Qué significa? Que el cobre que estaba con el sulfato de cobre, que estaba con más 2, al absorber los 2 electrones, ¿qué pasó? Se transformó en cobre cero, lo que se transformó en cobre sólido. Y es lo que hemos visto durante toda esta semana. El sulfato de cobre, que está acuoso, que está con grado de oxidación 2, al generar la reacción, absorbió los electrones y se transformó. Por eso se pegó hacia ese lado y se transformó en cobre metálico o cobre seco. Ahora, los valores ya lo tenemos, que es más 0.34 ¿qué? Voltios. Bien, en esa misma reacción zinc ya no hace ¿qué? Reducción. Este más bien se oxida. El zinc metálico que tenemos en la otra celda electroquímica, al entregar esos 2 electrones, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se transformó ¿en qué? En zinc acuoso. Entonces, eliminamos estos electrones que están aquí, son los mismos de acá, simplemente que se pasan. ¿Y qué es lo que hace? Ahora este ya no se reduce, sino que se oxida. Y el valor de oxidación es el inverso a la reducción. Significa que tenemos un valor positivo 0.76. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar el valor o la potencia de voltios que están en la celda. Bueno, voy a hacer algo rapidito, ¿no? Aquí tengo yo una celda, yo tengo aquí otra celda, tengo aquí el electrodo, tengo el otro electrodo, tengo el hilo conductor por donde va a atravesar los electrones, ¿sí? Listo. Y aquí nosotros tenemos que, ¿sí se acuerdan qué es lo que se va ahí? Es el puente salino para poder justificar, ¿sí? La descompensación de electrones que hay de este lado y compensar los electrones de ambos lados. ¿Qué ocurre? Para yo poder saber todo el potencial de esta celda, ¿sí? En voltios, yo sumo. Bien, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuál sería el potencial de esta celda en voltios? Sumo, que está muy sencillo, 0.34 voltios más 0.76 voltios. Acuérdense que este valor, ¿de quién es? Del cobre. Es potencial de reducción estándar. El de acá es valor del potencial de oxidación estándar. Sumando los dos me da, les voy a poner aquí. A ver, hagamos primero esto. 4 más 6, 0, 10, ¿no? 3, 10 y 1, 11. Y aquí tenemos, este es el valor en voltios. De esta reacción. ¿Qué significa? Voy a utilizar aquí un marcador. Que la cantidad de energía que se genera, que se traslada por el hilo, ¿sí? Conductor, si ponemos un voltímetro, tiene que darme este valor.
¿Se dieron cuenta? Ya no es necesario ni siquiera tener el voltímetro o multímetro. Nosotros ya podemos, con esa tabla estándar que ustedes tienen allí, podemos sacar el potencial de la celda. Bien. Hay algo que me gustaría, ya para reforzar la clase del día de hoy. Vean, por favor, ustedes ese recuadro, ¿sí? Lo voy a poner aquí en signo. A mayor potencial de reducción estándar, ¿sí? Este se vuelve un agente oxidante. Es decir, en la tabla, los elementos que están al lado derecho y que están positivos van a transformarse en cualquier momento que se genere con un reactivo y utilizamos un electrodo que tiene menor, este ya va a ser un agente reductor. Bien, aquí ponemos menor potencial de reducción estándar. Bien, lo hago de forma rápida. Mire por favor ahí, tengo cobre, yodo, hierro, plata, bromo, cloro y flúor, hidróxido y un peróxido que yo tengo ahí. Estos de aquí tienen valores positivos y a ellos me refiero. A mayor potencial de reducción estándar, estos siempre trabajarán como agente oxidante. ¿Y qué significa, licenciado, agente oxidante? ¿Qué es lo que va a hacer? A oxidar al otro elemento. Oxida, por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse, ¿quién se oxida? Sí. ¿Cuál ha sido el agente oxidante? Cobre. Aquí le pongo cobre. ¿Sí? Entonces, en la reacción que hicimos en pizarra, tengo que cobre, que es en este caso, el agente oxidante, y quien se oxida es zinc. Por el otro lado, como zinc tiene un menor potencial de reducción estándar, ya como no tiene mucho poder frente al cobre, se generó un agente reductor. ¿Y qué hizo este? Este le permitió que se reduzca, en este caso, cobre. ¿Preguntas?